Dice en el libro de Job, si usted trajo su Biblia, el libro de Job, capítulo 1, verso 14 en adelante, nos relata de cómo un hombre justo puede padecer también. A veces las personas dicen, nosotros, usted y yo, decimos, si yo soy bueno, no le hago mal a nadie, busco del Señor, me congrego, todos los días estoy esforzándome por buscar del Señor. ¿Por qué me pasan a veces tantas cosas? Bueno, tal vez el libro de Job sea la respuesta para tu vida. Y yo espero que así lo sea. Y después que nos relata acerca de la vida de Job, en el verso 14 del capítulo 1 de Job, dice: y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántas veces leemos usted y yo el libro de Job apresuradamente y sin pedirle tal vez guía, dirección, entendimiento al Señor? Y el libro de Job nos muestra cómo las personas justas también sufren, cómo las personas piadosas, las personas buenas, sufren también. A veces nosotros pensamos que si somos buenos no deberíamos padecer, que si hacemos las cosas bien no nos tendrían que pasar cosas malas como le pasó a Job. Pero no es así, estamos en esta tierra y mientras estemos en la tierra vamos a tener que atravesar tal vez por distintas circunstancias en la vida difíciles, pero el Señor siempre estará con nosotros. Y este libro Dios permitió que se escriba para inspirarnos fe, para inspirarnos esperanza, para seguir creyendo en Él, para confiar en Él en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Y aun cuando nos sentimos turbados y no podemos entender por qué Dios permite que nosotros tengamos que sufrir, ¿no? Porque cuando uno está sufriendo, uno se pregunta y le hace esa pregunta a Dios: Dios, ¿por qué permites que me pasen estas cosas? ¿Por qué permites que yo tenga que sufrir? Señor, estoy sufriendo. Pareciera que Dios es indiferente a nuestra realidad. Pero Dios no desconoce lo que estamos pasando. Y no desconocía en la vida de Job tampoco. Él sabía perfectamente lo que Job estaba sufriendo y lo que estaba pasando. Y aunque Job no entendía lo que sucedía en el mundo espiritual, las consecuencias le estaban afectando en su vida personal. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, en esa oración hay una parte, hay una oración allí que nosotros a veces la repetimos como lorito,
y no le prestamos atención. Pero Jesús, refiriéndose a la vida de Job, a la historia de Job, a lo que vivió Job, nos enseña a orar de la siguiente manera. Y dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor Jesús estaba haciendo referencia a ese pasaje del libro de Job, cuando Job había sufrido todas esas calamidades de parte de Satanás y le habían sobrevenido todas esas dificultades. Esa pequeña oración se refiere a ese libro, a eso que le sucedió a Job. Entonces el Señor Jesús nos enseña a pedirle al Padre Celestial, al Padre, que nosotros oremos pidiendo, Señor, por favor, que no me acontezca lo mismo. Por favor, líbrame de situaciones tan difíciles. Por favor, Padre, guárdame del mal. O mejor dicho, guárdame, líbranos del maligno. Líbranos del maligno. Nosotros tenemos que aprender a orar con dirección. Tenemos que aprender a orar como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Líbranos del maligno. Líbrame, Señor, ayúdame. Padre, ayúdame. Líbrame de tener que pasar situaciones difíciles. Líbrame de la adversidad. Líbrame de tener que sufrir todas esas terribles consecuencias de las cuales tuvo que sufrir Job para ser probada su fe y su vida. La historia de Job también nos permite entender lo siguiente. Cuando nosotros leemos el libro de Job, podemos entender que detrás de todo lo malo está Satanás. El libro de Job abre el mundo, nos permite tener una visual de lo que sucede en el mundo espiritual. Vivimos esta vida ignorando que hay un mundo espiritual. Hay un mundo físico en el que vivimos nosotros, pero también paralelo hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, donde hay seres espirituales. Y Satanás está allí trabajando, pensando. Él no duerme, dice la Biblia que él no duerme. Él está pensando, maquinando a ver cómo le voy a hacer la vida imposible a Marisa mañana. ¿Cómo le voy a hacer la vida imposible a Juan? ¿Cómo le voy a hacer la vida imposible a María, a Lucas? El diablo está pensando y hace estrategias. Dice la Biblia que él es un estratega. Él no hace las cosas por hacer, sino planifica. Bueno, voy a hacer que le suceda esto y después esto y después esto, para que él niegue de Dios, reniegue, se queje, abandone la fe, deje de orar. Entonces él planifica, organiza. Detrás de todo lo malo está Satanás. Él no duerme. Así que, hermanos, entendiendo, nosotros permitiéndonos este libro de Job, ver el mundo espiritual, no nos tenemos que sorprender cuando nos sobrevenga algo malo. No nos tenemos que sorprender cuando vengan las pruebas. No nos tenemos que sorprender y decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ahí uno está sorprendido. ¿Y por qué no? Cuando alguien te diga, ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te tendría que pasar? El hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que estamos exentos de problemas. Y muchas veces podríamos decir que es todo lo contrario. Nos sobrevienen más dificultades a veces, ¿no? Y la gente dice, cuando estaba en el mundo no tenía problemas. No, es mentira. No tenía tal vez estos problemas que tenés ahora, tenías problemas. Pero detrás de todo lo malo está Satanás. Y el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:12 dice, no se sorprendan cuando vengan distintas pruebas. No se sorprendan. No te sorprenda. No te sorprenda cuando vengan dificultades en tu vida. No te sorprenda cuando la enfermedad llega a tu vida sin que lo esperabas.
No te sorprendas cuando te vienen una y otra vez cosas malas a tu vida. No te sorprendas. No te sorprendas porque Dios ya nos permite ver a través del mundo, de este libro, el mundo espiritual, y saber que Satanás no duerme y está pensando, ideando a ver cómo nos va a hacer la vida de a cuadritos. Imposible. También la historia de Job nos permite ver que el diablo siempre está tratando de hacernos creer que Dios nos ha abandonado. El diablo siempre está tratando de hacernos creer que Dios nos castiga. Y algunos tal vez te ha dicho cuando estabas pasando por un problema de salud, tal vez Dios te está castigando por algo que hiciste. Tal vez ese dolor de muela sea un castigo de Dios. Tal vez esta enfermedad que estás pasando es Dios, vos algo habrás hecho, por algo te pasa lo que te pasa. Dios te está castigando. Y eso es lo que el diablo intenta hacernos creer, que Dios nos ha abandonado. Que estas cosas malas que nos suceden es un castigo de Dios. Aún si prestamos atención en el versículo que leímos, hay una parte donde uno de los mensajeros que trae la noticia le dice, fuego de Dios cayó del cielo y consumió a las ovejas y a los pastores. ¿Cómo ellos sabían que ese fuego Dios lo había enviado? Era un pensar de ellos, una suposición. Pero nosotros podemos ver que que Dios le dio permiso al diablo y fue el diablo el que envió el fuego del cielo. ¡Qué tremendo! El diablo puede ocasionar estas cosas tremendas en nuestras vidas. Puede crear cambios climáticos, puede ocasionar cosas que perjudiquen nuestras vidas. Las cosas malas que te suceden no es porque Dios te esté castigando. No pienses que Dios te ha abandonado. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Cuando las cosas no se tornan como esperabas y está todo oscuro, Dios está ahí en la oscuridad contigo. Dios está acompañando. Dios nos está acompañando. Él nos dijo, yo no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días. Todos los días es los días buenos, los días malos, los días negros, los días grises, los días iluminados. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el diablo, por medio de estas calamidades, trató de hacerle creer a Job de que esas cosas que le estaban ocurriendo era un castigo de Dios. Era Dios el que estaba detrás de todo eso. Y él intentó hacerle creer a Job de que todo eso vino por un castigo de Dios, que era Dios el que estaba produciendo todos esos males sobre sus vidas. Hermanos, en medio de la dificultad, mantengámonos firmes en la fe. En medio de la dificultad, que nuestra fe esté firme, confiando, Dios está conmigo. Señor, aunque yo no te vea, tú estás conmigo. Aunque tengas que atravesar por situaciones difíciles, tal vez alguna enfermedad, tal vez un divorcio, tal vez problema con tus hijos, tal vez despido de tu trabajo, escasez financiera, lo que estés atravesando, Dios no te abandonó. Dios está contigo. También este libro de Job nos ayuda a entender esta historia de Job, que el diablo usa siempre la misma estrategia. Siempre hace que las cosas nos sucedan, las dificultades nos sucedan así una por una, ¿no? ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. A veces decimos, todo junto me pasa. Se te descompuso el medio de transporte un día, llegaste tarde a tu trabajo,
tu jefe te reprendió, tus compañeros se burlaron, regresaste a tu casa, era un desastre, tus hijos estaban haciendo un desastre, comenzaste a discutir con tu cónyuge, ese día fue negro. Es decir, todo junto me pasa. Todo junto no puede ser, Señor, darme un respiro. Todo junto. Job, todo junto, mire. Vino uno, le trajo una mala noticia, apenas terminó de hablar, vino otro, le trajo una mala noticia y cada vez la noticia era peor que la otra. Todo junto me pasa. El diablo siempre usa la misma estrategia. La misma estrategia. ¿Para qué produce esto? Para crear en nosotros un desequilibrio emocional. Lo que intenta es desequilibrarnos emocionalmente. Lo que intenta es que nuestra fe se tambalee. Lo que intenta es confundirnos. Entonces viene uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y uno dice, ¡guau! Tantas cosas juntas. Señor, dame un respiro. Ayúdame. Uno tras uno, uno tras uno. Uno tras otro, uno tras otro. El diablo siempre usa la misma estrategia. Pero hermanos, cuando tu fe, dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, a través de una carta le escribió y le dijo que se presente aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y nosotros también, nuestra fe muchas veces va a ser probada. Lo importante es que cuando venga la dificultad, nos pongan el aprobado. Dios nos ponga aprobado. Es fácil tener fe cuando las cosas están bien. Es fácil creer en Dios cuando todo marcha excelente. Es fácil alabar a Dios y estar gozoso cuando todo nos va bien. Es fácil creer en Dios cuando tenés la heladera llena, la alacena llena y plata en el bolsillo. Es fácil. Es fácil creer en Dios cuando tu matrimonio, en tu familia hay paz, hay armonía. Es fácil cuando todo te va bien. Pero cuando te va mal, pero cuando vienen las dificultades, ahí se ve la persona que tiene fe. Ahí se ve la persona que realmente confía en Dios. Ahí, en la dificultad. En la dificultad, en los problemas, en la adversidad. Ahí. Entonces, cuando estemos pasando por diversas pruebas, cuando estemos pasando por diversas dificultades, cuando tu fe está siendo sacudida, mantente firme, creyendo en Dios. Sigue confiando en Dios. De esta me vas a sacar. No sé cómo, de esta voy a salir. No sé cómo, Dios se va a glorificar. Esto es para la gloria de Dios. Y no desmayes, no flaquees en la fe. La historia de Job también nos permite ver que los traumas producen estrés. El estrés enferma. El estrés te enferma y el cuerpo se manifiesta. Y es una realidad que a veces cada uno de nosotros tenemos que atravesar. Si nosotros vemos todo lo que Job vivió, es tremendo. Ninguna persona que haya pasado por todo lo que Job pasó va a quedar como si nada le hubiese sucedido. Perdió sus bienes, perdió sus empleados, perdió a sus hijos, perdió la paz en su hogar, perdió su salud. Tanto estrés, tanta dificultad afectó su vida emocional, afectó su vida y eso también afectó su salud. Nosotros podemos ver que las dificultades, los problemas, las pruebas a veces son tan fuertes que cada uno de nosotros tengamos que atravesar y nos va a ir llevando tal vez a distintas circunstancias aún más difíciles en nuestra vida. Pero aún así tenemos que mantenernos firmes.
Y a veces cuando leemos este pasaje vemos, bueno, que el diablo puso una sarna maligna en Job y ahí quedamos. Pero fue lo que él estaba pasando en su carne, lo que él estaba pasando en su salud era terrible. Era tan terrible la condición de su física en su salud que sus amigos cuando le vieron no le conocieron. Estaba tan desfigurado físicamente, estaba tan maltratado por la enfermedad, que cuando le vieron sus amigos no le reconocieron. Y yo le voy a leer unos pasajes donde Job mismo expresa lo que él estaba viviendo en su vida, los problemas de salud que él estaba sufriendo en ese momento, el momento difícil que él estaba atravesando. Job 7 del 4 al 5 dice: cuando estoy acostado, dijo Job, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costra de polvo, mi piel hendida y abominable. Job 13:28. Mi cuerpo se va gastando como la carcoma, como vestido que roe la polilla. Job 16:8. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Job 16:13. Me rodearon los flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Job 19:20. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con la piel de mis dientes. Job 30, del 16 al 27 y del 28 al 30. Y ahora mi alma está derramada en mí. Días de aflicción se apoderaron de mí. La noche taladra mis huesos y dolores que me roen no reposan. Mis entrañas se agitan y no reposan. Día de aflicción me han sobrecogido. Mi piel se ha ennegrecido y no por el sol. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Mis huesos arden de calor. Esa era la condición de salud de Job. No era una simple sarna que le picaba acá y se rascaba, que le picaba acá y se rascaba. Estaba sufriendo realmente, no podía dormir por las noches, había adelgazado muchísimo, su piel se le había puesto negra, tenía escamas, tenía las sarnas producida por un gusanito que deteriora la piel, tenía sus riñones hecho bolsa. Estaba realmente pasando una situación muy amarga y triste de salud. Ahí estaba Job, siendo probado en su fe. Pero en medio del dolor, él siguió glorificando a Dios. En medio de la prueba, él siguió alabando a Dios. Aunque tal vez él estaba confundido y desbordado por lo que estaba pasando, pero él siguió firme en su fe, confiando en Dios, creyendo en Él. Él le siguió adorando a Dios. Él seguía exaltando a Dios, seguía honrando a Dios en medio del dolor, en medio de la fiebre que sentía, en medio de la dificultad, en medio de la pérdida, en medio del dolor. Él no dejó de alabar a Dios. Y nosotros tampoco debemos hacerlo. Nosotros tenemos que adorar a Dios por lo que Él es. Él es Dios. Él es soberano. Él es creador de la tierra y de los cielos. Él nos creó. Él puede hacer lo que quiera. Él es Dios soberano. Y nosotros debemos adorarle por lo que Él es, no por lo que Él pueda darnos. No por lo que Él puede hacer por nosotros. Así que en medio del dolor, aunque las cosas, ves que todo está negro, aunque las cosas no cambian en tu matrimonio, aunque las cosas no mejoran en tu salud, aunque las cosas no mejoran en tu economía, sigue alabando a Dios.
sigue glorificando a Dios porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra, no importando en la condición en la que nosotros estemos. Nosotros vemos que Job estaba siendo probado y Satanás le dijo, Él te alaba, ¿qué no te va a servir? ¿Qué no te va a adorar? Si tiene todo, si no le falta nada. Y fue quitándole, y cuando le quitó todo y la salud, dijo, ¿qué el hombre no va a dar por su salud? ¿Qué no va a hacer el hombre por su salud? Toca su salud, toca su vida. Y aún allí en el dolor, Job no desmayó. Job siguió glorificando a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hacer lo mismo. Fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra creencia, nuestra fe en Dios, permanecer firme. Sigue alabando a Dios. Aunque no veas nada, aunque esté todo oscuro, sigue alabando, sigue glorificando a Dios, sigue haciéndolo. Debemos reconocer también de que somos humanos. Usted y yo somos seres humanos. Y tenemos que aprender a expresar nuestro dolor. Expresar nuestro dolor no es una manera de negar nuestra fe ni de dudar. Es una manera de desahogarnos. Job estaba pasando el momento más difícil de su vida. Y ahí en el dolor vinieron sus amigos supuestamente a consolarle y él abrió su corazón. Y empezó a expresar toda su angustia, todo su dolor, toda su amargura, toda su tristeza. Nunca maldijo a Dios, pero en medio del dolor comenzó a maldecir el día en que nació. Comenzó a maldecir su vida. Comenzó a desear la muerte. No está mal que expreses tu dolor. No está mal que expreses lo que estás sufriendo. No está mal que compartas tu carga con otro. No está mal. Hay algunos que se tragan todo, que se tragan su dolor, que se tragan su carga, que se tragan su sufrimiento, no lo comparten con nadie, para que otro no le ayude a llevar su carga, para que otro no ore por ellos, para que otro no le acompañe. Abre tu corazón, comparte tu carga, comparte tu dolor. En medio del sufrimiento muchas veces las personas más allegadas a ti te producirán más dolor todavía. Job estaba pasando por un momento difícil. Y en ese momento difícil, en vez de sus amigos y su esposa consolarle, le causaron aún más dolor todavía. Tienes que saber que a veces las cosas se van a tornar un poco más oscuras y tal vez las personas que están en tu entorno te van a lastimar. Pero Dios sigue estando contigo. Permanece firme en tu fe. Sigue confiando en el Señor. No guardes rencor. No le guardes rencor a esas personas que te están lastimando en medio del dolor. Que tal vez no te comprenden, que tal vez no te apoyan. No le guardes rencor. Ora por ellos, bendícelos. Dice la palabra de Dios en Job 42:10 que cuando Job hubo orado por ellos, por sus amigos, terminó sus dificultades. Dios empezó a restaurarlo. Cuando nosotros aprendemos a soltar perdón sobre las personas, cuando empezamos a bendecir a los que nos lastiman, cuando empezamos a orar por los que nos calumnian, nos injurian, ahí Dios comienza a restaurarnos. Ahí comienza la restauración en nuestras vidas. Y esta historia de Job también nos enseña que todo pasará y será restaurado. Todo pasará y será restaurado. Lo que estás viviendo ahora es una leve y momentánea tribulación. Pero pasará. Pasará. Y esto traerá sobre tu vida una abundante gloria de Dios. Esto traerá en tu vida un abundante crecimiento, un avance en tu vida espiritual. No desmayes,
No sabemos cuánto tiempo tardó Job en salir adelante. No sabemos cuánto tiempo tardó Job en ser sanado. No sabemos si duró una semana, si duró un mes, si estuvo así un año. No lo sabemos. Tal vez ya hace tiempo que estás pasando esta dificultad, pero va a pasar. Tal vez hace tiempo que estás sufriendo, pero este dolor va a pasar. Este sufrimiento va a pasar. Dios te restaurará el doble. Dios te restaurará el doble. Dios restaurará tu salud. Dios restaurará tu vida económica. Dios restaurará tu vida civil. Dios te restaurará. Este tiempo de leve tribulación pasará. Y cuando hayas pasado verás atrás y verás un crecimiento en tu vida, verás un avance, verás un progreso. Dios te restaurará y estas cosas, estas tribulaciones pasarán.